Muy buenas tardes, mucho gusto. Gracias por acompañarnos en esta sesión del programa Máster en Dignidad Humana. Hoy un tema de suma trascendencia, de gran importancia, como lo es la reflexión victimológica de la dignidad humana y algunos ejemplos o casos que pudieran presentarse en el tema de la tortura. Me da muchísimo gusto en esta ocasión darle la más cordial bienvenida a un excelente expositor, a un gran colega, quien ha trabajado mucho estos temas de tortura como perito, y bueno, pues su experiencia tanto profesional y académica hablan por sí mismo. El doctor Eloy Gutiérrez Soltero, quien nos hizo favor de aceptar esta invitación para platicarnos en esta ocasión qué sucede con esta visión diferente sobre la dignidad humana. Y pues le cederé el uso de la voz a nuestro ponente, pidiéndole en una nueva modalidad que nos hable primero quién es Eloy Gutiérrez Soltero. ¿Qué nos quieres comentar sobre tu experiencia, una breve presentación que quisieras que conozcamos de tu persona previo a dar inicio a esta plática y posteriormente, bueno, entrar ya al fondo del tema? Así es que te cedo el uso de la palabra, Eloy, y quisiéramos saber primero quién es Eloy Gutiérrez Otero, para los que no te conocen. Para los que sí te conocemos, pues una persona excelentemente calificada, muy preparada para el tema que vamos a saber el día de ahora. Así es que adelante, bienvenido, Eloy, gracias. Sí, muchas gracias. Buenas noches a todos. Y pues bueno, primeramente agradecido por esta invitación y pues compartir algunas de las experiencias y reflexiones que me deja el trabajo en la evaluación forense de la tortura. Pues bueno, pues bueno, soy psicólogo y me defino profesionalmente como psicólogo, aunque antes de ser psicólogo, tengo un bachillerato pontificio en filosofía. Este, lo estudié en la Pontificia de México. Luego, después, por cuestiones laborales, hice estudios administrativos y de comercio internacional. Antes de dedicarme a la práctica forense, tengo la maestría en psicología jurídica y forense, alguna formación en psicología infantil, perfilación criminal, criminalística. eh, Estudié el doctorado en criminología y pues actualmente alumno del postdoctorado en derechos humanos. Tengo 23 años ya, ah, casi, eh, de haber comenzado la labor como psicólogo perito y, y hace unos 11 años que fui invitado a participar en la lista de peritos del Consejo de la Judicatura Federal para la valoración del Protocolo de Estambul. Este, entonces, pues en estos 11 años, pues ya no he tenido quizá muchos como otros compañeros peritos en tortura, cerca de 170 investigaciones de tortura que he tenido. De estas, casi llego al centenar de sentencias que han resultado absolutorias por Protocolo de Estambul. Entonces, hace años los compañeros abogados o los ministerios públicos decían que qué finalidad tenía el protocolo si nadie le iba a hacer caso. Este, pero creo que el sistema judicial que tenemos en el país, que esperemos que siga siendo bueno, este, pues ha tenido a bien considerar los derechos humanos, considerar los derechos de las víctimas de este delito de tortura, sin importar las circunstancias que llevaron a una persona a haber sido torturada. Entonces, pues esta es parte del ridículum, diría, y de la experiencia un tanto profesional que he tenido en este campo.
pues bueno, en esta, en esta reflexión sobre la dignidad humana, quisiera pasar un poquito rápido, aunque sé que ustedes ya son expertos y saben mejor que yo estas definiciones. Quisiera, quisiera nada más retomarlas para entrar rápidamente a los conceptos de tortura. Y pues cuando hablamos de dignidad, digamos, se refiere a este reconocimiento intrínseco del valor de cada persona por el simple hecho de ser humano. Eh, pues como filósofo de la historia, tendría que yo que decir que ha sido la evolución del pensamiento como humanos, que la que ha permitido que de alguna manera podamos ir reconociendo al humano en nosotros y a lo humano que de nosotros hay en todos los demás. Porque al final de cuentas, creo que cuando hablamos de dignidad, hacemos una proyección del respeto de nosotros mismos en los otros y hacemos esta interpersonalidad que solamente nos da como resultado pues el reconocimiento del rostro humano de los otros y no en la filosofía actual de la otredad, en el otro como extraño, el otro como enemigo, sino como en el otro como reflejo de mi misma humanidad. Quisiera por ahí ir llevando un poquito esta definición, o esta percepción de la definición de dignidad, que sería la parte del reconocimiento personal e individual, que tenemos como seres humanos y como personas. Y pues bueno, el reconocimiento de los derechos humanos y el reconocimiento de la dignidad, pues es un pilar fundamental dentro del concepto de democracia, del concepto de igualdad y del reconocimiento de los valores jurídicos que le darán piso y sostén al andamiaje sobre el cual nosotros vamos a construir pues estas perspectivas y estas definiciones. Entonces, esta perspectiva jurídica, otra vez en este reconocimiento del valor intrínseco de cada uno y, por tanto, un trato justo en todos los contextos, particularmente en este que nos encontramos platicando, que tiene que ver con el reconocimiento este, de los aspectos jurídicos de las personas que por alguna u otra razón se van a ver involucrados en un aspecto de derecho penal, particularmente al estar hablando de la tortura como método de investigación judicial o ministerial. Eh, en México, la práctica de la tortura refleja una crisis estructural primero, porque pues se convierte en una práctica de las estructuras del Estado. Am, Hay diversas circunstancias que nos hacen pensar esto, y en ocasiones parece la urgencia del Estado por dar apariencia, por dar la apariencia de buenos resultados en la investigación. Hay una desesperación, pudiéramos decir, por parte de las estructuras del Estado por mostrar a la opinión pública que se está haciendo lo correcto, que se está investigando, que se tienen presos o detenidos. Y entonces, en esta apariencia del trabajo, pues urgen confesiones. Y entonces, este, mm, pues se convierte en un problema estructural. Las autoridades investigadoras, perdón, lo utilizan como procedimiento de investigación. Y obviamente, pues un problema ético profundo porque nos arroja hacia el problema del bien y del mal, pero si lo hablamos desde el punto de vista profesional, de la idoneidad o no idoneidad de las prácticas que se utilizan para la investigación. En México, entonces, la tortura como una herramienta probatoria, es decir, para obtener confesiones, nos damos cuenta que hay
una falta de educación y empoderamiento de las víctimas. Pareciera ser que las sociedades, y me voy a permitir usar la siguiente expresión, este, espero ser claro en la estructura para no generar alguna polémica. Y si la genera, bueno, la discutimos más al ratito, ¿verdad? Eh, Pareciera ser que los países que hemos sido conquistados en el pasado por alguna otra potencia, y que después hemos tenido regímenes totalitarios en muchos momentos de nuestra historia: Juárez, Santana, Porfirio Díaz, el Priato, este, y algunos otros movimientos caciquiles. Tenemos un proceso de indefensión aprendida. Este, es decir, se nos ha educado a ser indefensos, que después eso lo vemos pues en las relaciones, por ejemplo, de violencia familiar, de violencia institucional, de violencia de género, de violencia laboral, y estas violencias que la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, pues igual tiene muy bien estructuradas en sus articulados. Y entonces pudiera parecer que en México, como en otros países, hay una falta de educación y empoderamiento de las víctimas. Incluso a veces cuando he visto pues, aunque parece que yo tengo 51 años ya casi, el domingo, este, pareciera ser que las estructuras del poder que se encargan de la educación siempre han sido utilizadas, es la impresión que me da, pues con fines de mantenernos en cierto nivel de ignorancia y en cierto nivel de, de discapacidad para poder defendernos de diversas circunstancias. Y de ahí, pues a veces la ignorancia que enfrentamos cuando nos enfrentamos con el Estado. Si de por sí el Estado ya es avasallador en su incursión en contra de un ciudadano, pues más si los efectos de la falta de educación, de la falta de instrucción y de esta indefensión aprendida, nos enfrenta a las estructuras estatales. Y también tenemos en México una crisis de dignidad humana, tanto en las víctimas como en los operadores del sistema. Eh, la clase anterior en el postdoctorado que nos invitaban a platicar sobre nuestros proyectos postdoctorales, platiqué acerca de una cuestión que a mí me mantiene muy preocupado respecto de la valoración del Protocolo de Estambul, puesto que las personas que se dicen víctimas de este delito no ven la evaluación de la tortura como un resarcimiento de su dignidad perdida, la ven como una mera oportunidad procesal, una oportunidad para salir libres. Y, y el conocimiento de que ha sido dañado un derecho humano ni siquiera está presente. Los agentes del Estado, cuando estaba yo haciendo mi primer proyecto de tesis del doctorado en criminología, quise hacer una tesis sobre el perfil de los torturadores, un perfil empírico, que no hay un perfil empírico con un estudio de campo directamente con personas que se sabe que torturan. Ya tenía yo mis dos muestras, pero no me permitieron hacerla por peligrosa. Este, no me la autorizaron como el proyecto. Y algo que en las entrevistas que fui haciendo de sondeo, me daba cuenta que los cadetes, cuando entraban a las academias de las fiscalías, los soldados, los policías, en sus novatadas, pues eran ejercicios no de tortura, porque no había nada que confesar, pero sí de malos tratos y de vejaciones y de penas crueles. Bueno, tampoco penas crueles porque no estaban presos.
pero sí vejaciones que parecían novatadas, pero había golpes, había humillaciones, había castigos que de alguna manera creo yo que comenzaban con un proceso de deshumanización de los agentes del Estado, que después, cuando se enfrentaban ante las circunstancias de tener que torturar a alguien, pues qué más daba si a ellos se los hicieron. Y en muchas investigaciones de tortura tenían como lugares de la tortura las academias donde estaban los cadetes estudiando. Y entonces esos cadetes que ya habían pasado por una novatada, pues ahora tenían ahí delante de ellos a alguien, pues que bueno, en este momento le iba a tocar, como ya a ellos les había tocado en el pasado. Entonces, tanto los operadores del sistema, los agentes del Estado, como las víctimas en su momento, pues bueno, se enfrentaban a las mismas circunstancias de indefensión que tocaba, ¿sí? Tocaba hacerlo y tocaba sufrirlo, ¿sí? Y entonces, en esta posición, había una manera de percibirse en el rol que iba a tocar en ese momento eh, adoptar. Bueno, la definición que da la ONU sobre la tortura nos da algunos elementos, no me voy a detener a que la veamos toda, pero sí aquellos elementos que van a ser eh, los centrales para considerar el daño a la dignidad humana, que son pues el daño a la integridad física y el daño a la integridad psíquica, ¿sí? ¿Cómo? Infringiendo dolores o sufrimientos. El protocolo dice graves, este, a veces en los investigadores de tortura, cuando tenemos un evaluado de 5, 6 o 10 años de antigüedad y que no encontramos algunas secuelas, dicen, no, es que no es tortura porque ya no fue grave, ya se le quitó. Y entonces, este, creo que a veces para los investigadores forenses, esta palabra grave, como para los agentes de la justicia, puede soslayar y minimizar algunos de los episodios de tortura que han sufrido personas detenidas y que la han padecido. Y bueno, y que esos sufrimientos sean físicos o mentales. La tendencia actual es dejar de dejar marcas, perdón, dejar de dejar marcas físicas y tener tortura suave, ¿sí? Interrogatorios mejorados, que son los nombres elegantes para la tortura, ¿no? Eh, y entonces causar sufrimiento mental, como por ejemplo, pues las amenazas, las falsas ejecuciones, la amenaza con provocar dolor a los familiares. Ya no implica un golpe, ya no implica un ahogamiento, una asfixia seca o húmeda, este, ya no implica, pues no sé, la suspensión por los brazos del techo, eh, las quemaduras que dejan huella y que después pueden ser rastreables por una investigación médica, sino pues cuestiones de desestructuración psíquica, eh, que pues se utilizan con la intimidación, la coacción o la discriminación. Y entonces, pues la tortura en México y en donde se ha usado, pues se convierte en una herramienta técnica dentro de los procesos judiciales. Mm, Voy a, eh, terminando la sesión, voy a compartir por ahí dos documentos al grupo, de entrevistas que en algún momento brindaron exagentes de Paraguay, este, que ya son de hace muchos años, pero que muestran pues estas entrevistas donde veremos que el concepto de dignidad humana ni siquiera está presente en el discurso de quien está torturando. Los que hablaron
los que eran agentes torturadores y que hablaron, lo hablaron por el remordimiento personal, pero no por este conocimiento del daño a la dignidad que se pudiera estar infringiendo. Bueno, eh, si volvemos a nuestro derecho humano de la dignidad, pues tenemos que la dignidad es el eje rector del sistema jurídico. En el protocolo de Estambul, la dignidad implica devolver la voz y la humanidad a las víctimas. Cuestión que les decía que desde mi perspectiva de investigador, hasta el momento, al menos en más del 90% de los casos que yo he evaluado y que he conocido, hay un desconocimiento de la víctima por este devolverle la voz. Lo que quieren es su libertad y no van a denunciar porque ¿quién se le pone al Estado enfrente, no? ¿Cómo hacerle para denunciar y creer que los agentes del Estado no la van a tomar contra él? ¿Sí? Y entonces lo que menos quieren es hacer valer su voz y decir que están siendo torturados, ¿no? Este, y bueno, tenemos esta tragedia ética en la cual la justicia no es un refugio para las personas que han sido torturadas, sino se vuelve un episodio de lucha. Acabo de estar la semana antepasada en una junta de peritos, este, donde hasta este momento íbamos tres peritos, dos de la fiscalía y yo por parte de la defensa. Y ese asunto lo peritamos en el 2015 y apenas 9 años después, apenas, iba a decir apenas, hace 15 días, después de 9 años, se hizo la junta de peritos. Y entonces, pues hay una lucha, hay una arena en la cual, pues la consecución de la justicia pudiera no ser eh, el objetivo o el reconocimiento de estas lesiones provocadas a una persona. Eh, a veces, a veces pudiera parecer un mero instrumento también del poder y de la estructura para mantener aislados, así como decía la Casañe, en el siglo XIX, mantener alejados de, del entorno social a aquellas personas que le provocan un mal a la sociedad. Este, bueno, si vemos a la dignidad humana, bueno, si seguimos viendo la dignidad humana como este principio base de los derechos humanos, y este es reconocido por los tratados internacionales, desde la perspectiva relacional, fíjense cómo pudiera haber cierto contraste o contradicción con el espíritu del derecho como tal. ¿Por qué? Porque el derecho de la dignidad humana es inherente al ser humano. Sin embargo, desde el punto de vista de nuestras relaciones con el Estado, el derecho a la dignidad es dependiente de que las autoridades, es decir, bueno, la persona que está representando al Estado, es decir, el policía, el agente de investigación, reconozca y respete a la persona que está deteniendo. Hace falta que la otra persona tenga la capacidad de ver, en este caso en el detenido o en el procesado, que ante él hay un humano como él, que entonces esto contradice el espíritu central del derecho y de su inherencia, sino que es dependiente de que la persona que lo esté ejecutando lo reconozca, ¿sí? Cosa que en muchos de los casos, bueno, en los casos de tortura, esto no ocurre, ¿sí? Este reconocimiento de la dignidad, desde el punto de vista del agente aprehensor, del agente interrogador, así como de las víctimas, está vinculada al respeto propio, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto
el agente apresor se reconoce a sí mismo como derecho de dignidad, como este, digno en sí mismo, y entonces en su interacción con la institución, es decir, con sus jefes, ¿qué tanto se reconoce a sí mismo como el tenedor del derecho a la dignidad si sus jefes no lo respetan? Las cadenas de mando en las policías generalmente usan el castigo como medida de liderazgo, el arresto. Los líderes de los policías, los comandantes, pues las maneras en las cuales mantienen el control disciplinar sobre los subordinados no es de dignidad, es de represión. Y entonces, pues bueno, eso se va transmitiendo hacia los otros miembros de los grupos, ¿no? A, a esto le llamo yo una tragedia de dignidades ausentes. Está ausente en la víctima, o bueno, está ausente en el reconocimiento de su derecho a la dignidad en la víctima, está ausente en el reconocimiento de la dignidad del agente apresor, está ausente en el reconocimiento de los liderazgos de los cuerpos policíacos sobre sus agentes y de manera estructural parece estar ausente en las políticas públicas en las cuales pues parece privar un derecho penal del enemigo. Todavía ayer o antier estaba la discusión sobre los delitos que iban a meritar prisión preventiva oficiosa, cuando la prisión preventiva oficiosa pues ya es anticonvencional. Y entonces la estructura política, la estructura de seguridad en nuestro país pues tiene ausente el principio de dignidad, a final de cuentas. ¿Sí? Por eso decía que quizá en nuestros países, pues hay una larga cadena de momentos en los que los poderes absolutos, eh, un día hace poco platicaba con alguien por cuando resultó nuevamente triunfador el partido actual, y la presidenta actual y el Congreso actual, y hacía la reflexión de que quizá este gobierno ya no era un gobierno, ya no era una diferencia de gobiernos de izquierda o de derechas, Sí, trae- sino, no, a ver, ajá. Si quiere en su compu, si lo tiene para que no lo imprima. Sí, sí, para que no gaste hojas. Perdón, si pueden silenciar por ahí, creo que Erika, por ahí sí puede silenciar. Ay, muchas gracias. no se preocupen, este, mm, sin un problema de totalitarismo otra vez, de gobierno único, de partido único. Y entonces, pues bueno, pudiera parecer que la historia nos ha enseñado que los totalitarismos no son funcionales, pero pues ya lo decía alguien de nuestros legisladores actuales que decía, bueno, los otros ya tuvieron su oportunidad antes, ahora nos toca. Y entonces, al principio de la charla comenzaba yo diciendo que parecía que el respeto a la dignidad humana había pasado por un largo recorrido en el cual los humanos habíamos evolucionado como humanos, pero hace años a mí me da la impresión de que estamos involucionando, de que el retroceso evolutivo del reconocimiento de la dignidad en el otro ya no es el paso natural de evolución humana, sino que hay un retroceso donde la visión individualista, donde el bienestar personal sobre el bienestar colectivo impera y hace que no nos veamos en el rostro del otro. Ya no podamos reconocernos en el rostro de los demás
y obviamente pues el respeto por el otro pues se pierde, ¿no? A eso es a lo que le llamo tragedia de dignidades ausentes. Tenemos, pues bueno, víctimas despojadas de la humanidad y vistas como instrumentos. ¿Instrumentos de qué? Pues instrumentos de la percepción de justicia. Y entonces, recuerdo yo que con el gobierno de Calderón, cada ratito nos sacaban en la televisión el montón de detenidos, ¿no? Y que 15 días después, un mes después, es más, en la duplicidad del término, ya estaban libres. Sin embargo, ya no los habían exhibido, ¿sí? Y nos daban la impresión de que las autoridades estaban haciendo su ejercicio. Bueno, recuerdo las noticias de la semana pasada, ¿no? En la operación Enjambre, y todos los comentaristas diciendo, se está viendo el trabajo de esta administración. Fue un evento. Entonces, la publicidad como vicio, ya no, ni siquiera lo digo yo, eso lo decía Heidegger, ¿no? Este, el ser humano en la búsqueda de la novedad. Y entonces, en la búsqueda de la novedad, en la búsqueda de la noticia, en la búsqueda del encabezado, pues pudiera parecer que la realidad va tomando la realidad de lo que el encabezado dice. Somos animales que buscamos la novedad, ¿no? Y bueno, esta parte de la deshumanización a partir de, el trabajo de las instituciones. Tres efectos psicológicos y sociales de la tortura que impactan directamente sobre la dignidad humana, ya desde el punto de vista práctico y pragmático de la investigación forense. Uno, la humillación. Dos, ocasionar vergüenza. Y tres, la pérdida del respeto propio. Cuando, cuando me he encontrado detenidos, los cuales la tortura acaba de ocurrir, el recuerdo del dolor que les provocó la tortura, el recuerdo de la sensación de muerte latente a cada momento, es impresionante. Pero conforme pasa el tiempo y los evaluados, mi evaluado más antiguo de tortura fue una persona de aquella banda del Estado de México que robaba bancos allá en los años de 1999. Ay, no te me acuerdo el apellido de esa banda. Los Caletri. Este, em, tenía 20 años detenido cuando yo lo entrevisté. Y el recuerdo ya no era el dolor, la sensación de muerte, la inminencia de la muerte. El recuerdo era la vergüenza. ¿Cómo es que me hicieron confesar? ¿Cómo es que lograron hacer que yo me declarara culpable? Cuando uno investiga tortura, el hecho delictivo, eh, no, no es ese el objetivo de la búsqueda. Y a veces para quitarles yo esa necesidad de que ellos creen que si yo pienso que son inocentes, entonces voy a decir que sí los torturaron. Les dedico en el reporte un buen rato para decir, a mí no me interesa si delinquiste, a mí no me interesa si cometiste un hecho de delito. El hecho de delito que estoy investigando es el que cometió la autoridad contigo y el que tú estás denunciando, ¿sí? Para quitarles esa necesidad y esa motivación de intentar convencer sobre su inocencia, que a final de cuentas no nos compete a nosotros, ¿no? Ya lo que queda de eso es la vergüenza por haber confesado, la vergüenza por haber involucrado a otros, porque también puede haberse acusado a alguien más de un delito que pudieran haber o no cometido, ¿no? Entonces, en los efectos de la dignidad,
o en contra de la dignidad. La humillación, pues bueno, despoja a la víctima de la parte de su humanidad, es decir, de la construcción de su racionalidad, de su sentido de sí mismo, de su noción de sentimiento de, voy a decir así, animal superior de la naturaleza. Si es desde el punto de vista religioso, el culmen de la creación, ¿sí? Mm, la vergüenza en el sentido de la erosión a la autoestima. Y recordemos que la autoestima es necesaria para la autorrealización, de acuerdo con los conceptos que Maslow nos ha planteado, ¿no? La autorrealización es el paso final de nuestro ser humano. Hay, hay un libro que encontré justo cuando iba a empezar Perdón, doctor, la perdón, carrera. perdón. Es que hay un micrófono prendido por ahí y que no nos deja oírlo bien. Gracias. Sí. Hay un librito que igual y les comparto. Es muy sencillo en realidad. Creo que de una manera muy didáctica el padre Javier Ortiz Monasterio de los Jesuitas lo publica. Se llama Para ser humano y nos da 6 teorías de algunos escritores, Maslow, ¿cómo se llama este conductista? El conductismo, y algunos otros, y cómo va entresacando, va hilando algunas nociones de la humanidad de las personas, que desde distintas perspectivas y pensamientos, tanto psicológicos como filosóficos o sociológicos, nos da la noción de humanidad. Y entonces, pues bueno, la tortura provoca vergüenza años después y rompe este sentido de identidad personal. ¿Quién soy? Y a final de cuentas, que empezaba yo también diciendo hace rato, que este principio de dignidad está en el reconocimiento de que el otro es igual de digno que yo. Voy a, voy a usar incluso una cita evangélica para ejemplificar este caso, con respeto para los que no sean creyentes. Este, mm, que decía que ¿cuál es el mandamiento? Pues amar a los unos a los otros, bueno, ama al otro como a ti mismo, ¿no? Perdón, me acordé de un canto. El amor al otro como a mí mismo, porque si amo al otro como a mí mismo, pues probablemente no le haré un daño, ¿no? Agustín de Hipona decía, ama y haz lo que quieras, pero fíjate bien cuál es el objeto de tu amor. Y entonces, en ese sentido de identidad y de autoestima, pues difícilmente habría la posibilidad de cometer un acto de tortura, ¿sí? Aristóteles en uno de sus escritos decía que el hombre feliz no delinque. Bueno, entonces tendríamos que pensar estos principios de infelicidad que quizá el agente aprensor, el agente investigador del Estado, que ha pasado en su relación con sus superiores y en su propio convertirse en persona, en su propio desarrollo ontogenético, que le ha llevado a poder romper los límites del daño al otro. Hubo un estudio de Milgram por allá en los años 60 que lo llevó a investigar lo que los nazis en el juicio de Nuremberg habían dicho, ¿no? Yo no tengo la culpa, yo solamente obedecía órdenes. Y entonces hubo este estudio de la aquiescencia. ¿Se puede cometer el mal porque otro te obliga a hacerlo? Y el estudio de Milgram encontró
que más del 90% sí lo hacían. Y entonces, pues bueno, la pérdida del respeto propio del agente apresor, que lleva a la pérdida del respeto propio de la víctima de tortura, y que ambos viven la misma tragedia, que es la pérdida del reconocimiento como miembros de la comunidad. Cuando lean, si tienen oportunidad, las entrevistas que les voy a enviar, verán cómo cada uno de ellos empezó a sentirse ajeno a la comunidad, ajeno a su familia. No podían comentarle a su familia lo que habían hecho. Nadie más sabía de lo que hacían, porque entonces serían excluidos del grupo social. Entonces, poco a poco, tanto la víctima de la tortura, de haberla padecido, como la víctima de la tortura, de haberla ejecutado como instrumento de unos más superiores y poderosos que él, o como víctima de la prisa, de la sensación de falta de derecho, de impunidad, que los hace hacer investigaciones rápidas, no concienzudas, y que los lleva a la desesperación de torturar, pues poco a poco se van teniendo en esta sensación de exclusión del grupo social. Otra vez, las implicaciones relacionales pues tienen que ver con esta consideración de el formar o no formar parte del grupo social, ¿sí? Hay una ruptura de los vínculos sociales. Travis Hirschi, un criminólogo de los años 60, que hablaba de esta teoría de los vínculos sociales sanos como principios de la prevención o de la impelencia con respecto de la conducta criminal, van provocando aislamiento en las víctimas, aislamiento en los ejecutores, y que además ese aislamiento les hace más proclives a la comisión de la tortura como delito o a padecerla en su momento. Y la destrucción de la confianza en las instituciones. Como pregunta retórica diría, ¿qué tan seguros nos sentimos cuando vamos caminando por la calle y nos pasa, pues bueno, ya lo que es común, una patrulla de los militares o de la Guardia Nacional por un lado de nosotros, ¿no? Sí nos da la sensación de seguridad. Sí decimos, qué bueno que ya están aquí los militares porque ahora sí estamos seguros. Y entonces, pues hay una pérdida en la institución. Bueno, desde el punto de vista jurídico, bueno, los abogados sabrán más que yo de esto. Me disculpan si no lo explico bien o no lo digo bien. La dignidad es inviolable. Es decir, no podemos pasar por sobre ella para lograr los objetivos del Estado, que es la paz social, porque es contradictoria. ¿Sí? La ruptura de la dignidad humana, aunque sea con fines de investigación para mantener la paz social y el orden, al final nos van a cobrar la factura y provocarán la sensación de malestar en los ciudadanos, la falta de confianza en el Estado. Entonces, la dignidad es inviolable y su defensa es esencial para que exista la democracia y el Estado de Derecho. Pues las autoridades tienen que tener la capacidad de respeto por el ciudadano a pesar de tener el poder. Decía Nietzsche, quizá Nietzsche sería la parte más paradójica eh, de hablar de derechos humanos en su momento por la satanización que se ha hecho respecto de algunas de sus teorías y obviamente pues el uso pragmático que hizo Sarah Foster Nietzsche al venderle las obras al partido nazi con su respectiva modificación. Este, mm, que en esta necesidad de mostrar poderío por parte de
de algunas personas en el Estado, este poderío tendría que estar manifestado en la posibilidad de llevar a todos al mismo estado de bienestar, porque en esa paradoja de buscar el bienestar a partir de un estado tirano, de un leviatán, como lo diría Hobbes, acaban produciendo un malestar generalizado donde la noción de superhombre, de un superhombre que arrastra a los demás a convertirse en otros como él, en sus iguales, los lleva a la esclavitud de los inferiores, ¿no? Y bueno, todos los tratados internacionales pues van a tener prohibiciones ante la posibilidad de la vejación y de aquellas conductas que rompan con la dignidad humana. Ya he estado refiriéndome a este papel de los agentes investigadores o aprensores en la tortura, que con su actividad pues deshumanizan a sus subordinados. Hay una falta de respeto de los jefes, de los liderazgos policíacos sobre sus subordinados, y esto socava la ética profesional, socava la actuación protocolaria por la ejecución de conductas violentas en la actividad profesional de su actividad. Y obviamente, pues si ellos son vejados en su propia dignidad, ¿qué más da que se haga eso con los demás? Si a mí me lo hicieron. Y entonces, pues hay una vejación en sus condiciones laborales. ¿Qué más da que se veje a los ciudadanos? Los agentes no experimentan la dignidad en sus propios contextos laborales, y entonces pues tenemos esta contradicción ética, que hay un sistema que ignora la dignidad humana, y esta, si no se valora al interno, pues mucho menos hacia el exterior, ¿sí? Y entonces tenemos agentes del orden que no promoverán este orden hacia el ciudadano común, como nosotros. Habrá una brecha entre los ideales normativos y la realidad, ¿sí? La norma nos dice que hay una dignidad humana que hay que cuidar, que esa está sobre todo, que en nuestro país los derechos humanos se van a proteger, pero si salimos a la calle, pues nos encontramos ante la triste realidad, ¿no? La corrupción se iba a acabar, ¿no? con el ejército en la calle. Pues tan solo aquí cerca, pues creo que son ellos los que se encargan de cobrar las cuotas, por ejemplo, de la piratería. Este, mm, y así, quizá muchas otras cosas, ¿no? La confianza en las policías municipales o la desconfianza en las policías municipales respecto de otras fuerzas del orden. Eh, Quizá ya en la práctica, pues hay un protocolo de Estambul y hay unas leyes que son ideales, pero que se desconectan de la práctica. ¿En qué sentido? En que decía yo que no hay una persecución de la dignidad perdida cuando aplicamos un protocolo de Estambul, al menos no desde la perspectiva del solicitante, de el preso que está refiriendo que lo torturaron porque quiera que le regresaran su dignidad perdida, sino que lo ve como una oportunidad procesal. Cuando yo comencé a investigar tortura, recuerdo que la rectora de una universidad donde trabajo, me decía, maestro, que ahora defiende delincuentes. Y le decía, no, fíjese que yo estoy convencido que en la medida que el protocolo de Estambul y el respeto de los derechos humanos sea eficiente, las personas que hayan cometido un delito tendrán la menor posibilidad
de utilizar los derechos humanos como ventaja procesal. Y entonces, pues quien cometió el delito tendrá que pagar por él. ¿Por qué? Porque al torturar, de automático la autoridad le está abriendo una ventana de oportunidad a quien delinquió. Y otra vez, trágicamente, no para resarcir sus derechos humanos, sino para obtener una libertad. Y una libertad que fue conseguida por una mala práctica de las actividades del Estado y que lo único que van a provocar es que quien delinquía, pues la probabilidad de que regrese a cometer prácticas delincuenciales pues, es muy alta porque ya lo logró. Entonces, el sistema no reinserta, no readapta, no rehabilita. Watkins tiene un libro que se llama El fracaso de las teorías RE, y si a esto le aumentamos, pues bueno, las prácticas de investigación, pues claro que quien ha delinquido, e incluso quien no ha delinquido y llegó a la cárcel por tortura, lo que menos quiere es respetar a la sociedad, respetar sus instituciones. Hay un fracaso ético, una justicia reducida a un procedimiento técnico, técnico jurídico, técnico procesal. Y entonces, ¿qué hace falta? Pues hace falta una transformación cultural o institucional que integre a las víctimas, a los policías y a los jueces dentro de esta tragedia, que es el uso de los derechos humanos de manera instrumental y no en la consecución de las metas esenciales como seres humanos. Pues bueno, esta es parte de la reflexión que me toca vivir desde el punto de vista del análisis victimológico, tanto de las víctimas eh, directas, indirectas de la tortura, y al decir víctimas directas estoy hablando tanto del golpeado como del golpeador, porque ambos están siendo víctimas de la tortura, y en estas víctimas indirectas, que somos los ciudadanos, que vivimos en un estado donde no hay un derecho que se garantice, donde las instituciones de justicia, de protección ciudadana, de seguridad y de paz social, pues pudieran no significar eso para los ciudadanos, como nosotros, que pues deseamos vivir en una sociedad de paz. No sé si, pues bueno, en ese momento tengamos alguna colaboración, algo que me ayude a mí a tener paz en mi corazón después de, de compartir esta, no sé, me deja con un sinsabor de boca. eh, eh, esta búsqueda, ¿no? De la dignidad, tanto en quienes investigamos como en quienes han sido torturados, como quien ejecutan la tortura, como en los agentes que son víctimas de sus jefes, y como en todos que somos víctimas de leyes estructurales que quizá no nos encaminan a un ambiente de dignidad. Muchísimas gracias, Eloy. Muy, muy interesante y como lo comentábamos hace un momento, qué mejor que tener la experiencia práctica, los conocimientos, los estudios que has llevado a cabo por muchos años. Y por supuesto, hoy por hoy eres una persona y una voz calificada en el tema. Muy interesante, muy reflexivo, de mucho análisis. Nos invita a entrar a temas de mayor profundidad. Por ejemplo, cuando hablabas de los efectos de la dignidad, que tendríamos que acreditar el tema de la humillación, la vergüenza, la parte de la vejación al respeto propio. Teóricamente, pues se escucha muy sencillo, pero en la práctica, hablar de cómo acreditar realmente o cómo justificar verdaderamente esa afectación,
en cuanto al grado de humillación que pueda sufrir una persona, el estatus de vergüenza. A mí, por ejemplo, me tocó, me invitaron a una institución de procuración de justicia para el examen de control de confianza y antidoping y otras pruebas que le iban a hacer al personal de procuración de justicia. Y lo que me llamó la atención severamente es que decían, a ver, necesitamos hacer una prueba de orina y todos tienen que orinar, pero enfrente de todos, hombres y mujeres. Entonces, bueno, ¿será necesario? Pues es que si no, no sabemos si realmente están alterando las sustancias. Bueno, pero habrá otros mecanismos, me imagino yo, porque no necesariamente, imagínense hombres y mujeres de todas las edades enfrente de autoridades por una cuestión práctica para ellos en un tratamiento común. ¿Dónde queda la dignidad de las personas, no? Esta cuestión de los tratos de humillación, de vergüenza, tantas cosas que se dan y que, bueno, pues este protocolo de Estambul, bien lo comentas, y los efectos ya concretos que seguramente todos hemos tenido casos donde hemos sabido de este tipo de vejaciones, pues qué importante es conocerlos y profundizar. Por ahí teníamos una participación, Claudia, vi que tenías levantada la mano. Adelante, por favor. Sí, gracias, doctor. Sí, ¿sí me escuchan? Sí. Sí. Este, bueno, me dejó sumamente deprimida el doctor. No, no, nada más yo, era mi grupo de apoyo ¡Qué barbaridad! No, pues fíjese que así como los ciudadanos pensamos que las instituciones, todas, hacen trampa y que son tranzas, ¿no? En general, pues nosotros también como torturadores vamos a hacer trampa, ¿no? Entonces, en lugar de ponerle un refresco en la nariz a alguien, vamos a torturarlo mentalmente. Entonces, ahí, eso, lo que usted dijo, que para que no se notara, qué barbaridad. Yo creo que se nota mucho más una tortura psicológica que una tortura física. Bueno, debe ser terrible las dos cosas, pero hasta en eso hacemos trampa, ¿no? O sea, Sí. es Eh, terrible. cuando estaba yo con mi propuesta en el doctorado de la tesis de tortura, este, recuerdo que vino, no recuerdo el nombre del doctor, un nicaragüense que se fue de asesor al Pentágono y estaba de visita aquí en la universidad y, y tuvimos un pequeño coloquio de las tesis. Y entonces, pues yo hice mi presentación sobre el perfil de los torturadores y demás, y se me queda viendo y me dice, a ver, dígame, ¿usted cree que la tortura se va a acabar? Híjole, pues bueno, definitivamente tuve que decir que no, ¿verdad? Y entonces me dice, ¿y por qué en vez de hacer esa tesis no diseña un protocolo de interrogatorio mejorado? Y entonces le digo, ay, caray, doctor, le digo, creo que como psicólogo primero, pues sería antiético, aunque en realidad han sido los psicólogos los que lo han diseñado. Los programas de los ejércitos, pues tienen a muchos psicólogos diseñando esto, de los interrogatorios mejorados, de las torturas blandas, de, de las técnicas psicológicas de entrevista, que no, que lo único que hacen es provocar terror y a partir del terror y de la experiencia de terror, poder obtener pues confesiones, incriminaciones, y sí, sin dejar huellas físicas, pero obviamente la desestructuración de la persona, de la personalidad y obviamente el rompimiento del sano desarrollo de la personalidad, que también es otro derecho humano que con la tortura y que con el daño psíquico trae consigo, pues es una invitación. De hecho, la semana pasada me llegó una invitación debe ser una institución de muy dudosa reputación, para que hiciera un curso de psicología oscura.
y ese era el temario. Este, por aquí lo debo de tener. Eh, por ahí les voy a compartir una captura de pantalla para que vean el temario. Para Oiga, no. doctor, pero por ejemplo, en una tortura física, pues sí es evidente, pero también en una tortura psicológica, ¿no? O sea, Sí, no, claro. Pues bueno, nosotros para poder evidenciar esto, definitivamente tenemos que recurrir pues a la parte de la pericial psicológica, que es una de las investigaciones del protocolo de Estambul y que tiene como, como una de las prerequisitos la indagación de la posible falsedad de las declaraciones. Y luego después, pues las correlaciones sintomatológicas, este, y la depuración de la experiencia de daño en las personas, ¿no? Es decir, si el daño correlaciona con los hechos de tortura o el daño correlaciona con diversos hechos. Pero sí existe desde el punto de vista psicológico, pues el poder demostrar la existencia objetiva de la sintomatología propia de hechos de tortura. gracias, doctor. No, gracias a usted. Marta, adelante, por favor. Muchas gracias. Muy interesante tema. A mí me queda la duda respecto a, bueno, sabemos que son víctimas tanto quien hace la tortura como quien la recibe, pero ¿qué mecanismos hay para sacar la información o investigar o descubrir o tener más elementos que no sean tortura? Se me hace horrible la pregunta, pero pensando un poco en cómo hacerle ante un delincuente para que confiese algo, o no es necesario que confiese, o de qué manera hacerlo sin faltar a derechos humanos. No me viene a la mente ninguna, o será que he visto demasiadas películas de acción, pero no me viene a la mente ninguna estrategia que respete derechos humanos. Sí, bueno, no sé si ustedes han seguido investigaciones eh, de casos de investigación criminal en Estados Unidos, o en Europa, en donde una investigación criminal puede durar un año. Obviamente, pues es un gasto de recursos impresionante, ¿no? Sin embargo, ¿cuándo actúan? Cuando tienen toda la evidencia. Y que la invitación a que el detenido les diga, dime que tú lo hiciste para que tengas alguna ventaja procesal, ya es meramente accidental. Eh, y eso en Estados Unidos, en Europa, bueno, quizá a veces no con todos los ciudadanos, porque también nos damos cuenta que en Estados Unidos pues hay un sinnúmero de connacionales y de gente negra acusada y que no tiene medios de defensa, ¿no? Pero si pensamos en aquellas investigaciones que ya tienen todos los elementos y se le enseñan al detenido y el detenido no le queda nada más que aceptar, significa pues un trabajo de investigación arduo. Sin embargo, en México, eh, y las procuradurías y las fiscalías pues juegan lo que los jugadores, los entrenadores de fútbol dicen, la jugada T en B. Y la T en B es todos en bola, ¿verdad? Hoy mataron a 5 en tal lugar y se va toda la fiscalía a ese lugar. Mañana 7 allá y se va la fiscalía todos allá. ¿Dónde está el procedimiento? ¿Dónde está la inteligencia? ¿Dónde están las técnicas de investigación? ¿Dónde está el uso de los instrumentos y mecanismos propios del derecho, ¿no? La intervención telefónica, legal, obviamente, ¿sí?
la investigación de las cuentas, en una investigación seria. No, 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 no. Lo que la autoridad quiere hacer es crear una falsa sensación de que la autoridad está actuando. Y entonces vemos una operación donde hay un montón de detenidos, pero vemos un montón de detenidos. No vemos cuántos se fueron en la duplicidad del término a las 144 horas. Luego en las noticias nos damos cuenta, detuvieron a 7 y 6 quedaron libres por falta de elementos. Es la desesperación, la falta de técnica, la falta de investigación, la falta de aplicación de las instituciones de la Procuración y de la Fiscalía, para esto. Esperemos que con la nueva supersecretaría que tenemos, que ahora tiene facultades de inteligencia y de investigación, pues esto tenga un impacto, pero al final de cuentas, todo el mundo deseamos que al gobierno en turno le vaya bien, nos guste o no nos guste la orientación, ¿no? Pues al final de cuentas todos estamos montados en la misma barca. Bueno, esperemos que la inteligencia en este momento pues pueda ser efectiva y no otro instrumento del poder, ¿verdad? Pero esa sería la diferencia y no una acción desesperada por tener a gente detenida y dar una falsa apariencia de seguridad. Claro, muchísimas gracias. A usted. Maestra Cora, adelante, por favor. Bueno, sí, buenas noches. Hola. Agradecerle al doctor que me permita dar uso a la voz, felicitar al doctor exponente. Yo únicamente quisiera comentar lo siguiente. En la experiencia pues, que he tenido, recuerdo que sería hace unos 10 años, y hablando esto de la dignidad humana, por ejemplo, los exámenes para fiscalía, digo hace 10 años porque yo participé en uno de esos concursos que hacen para ser fiscal federal. Entonces recuerdo, hablando de esto, que dicen, bueno, ya cuando llegas a los exámenes psicométricos, de verdad que es como de película porque te revisan lo del iris, todo revisan de ti, tus correos, tus contactos, sin pedirte autorización previa. ¿A qué voy? Que ya cuando entran uno en esta fase, ¿no? Que estás con psicólogos y que te empiezan a interrogar y empiezan a hacerte una serie de cuestionamientos. Creo que en gran parte de eso tratan como de destruirte psicológicamente. Entonces, ¿a qué voy con ello? ¿Qué tanto, o sea, estas situaciones aplican para los abogados que quieren que entren a trabajar como servidores públicos en ciertas instituciones donde de todas maneras existe una corrupción enorme, donde incluso, o sea, te hacen exámenes que te ponen el detector de mentiras, el polígrafo, y están, ¿no? Así, y pues no te puedes mover. Y algo que no coincide, no sé, o sea, pasas tus exámenes, afortunadamente yo sí los acredité, pero todo ello me llevó a pensar de qué tanto querer estar en una institución así, porque ya en la parte que me tocó también laborar en el Ministerio Público del Estado, ve uno muchas situaciones fuertes donde ves posibles delincuentes, digamos, que se los llevan, los torturan los policías, que esto de la Carta de Derechos Humanos, que se los dan, que hay que leer, digo, porque a mí me tocó, y, o sea, a estar con los presuntos delincuentes, ¿no? O sea, a la reja y a ver, leerle tu declaración, no se la podían ni leer porque el policía, como tal, o sea, ya era de, no, cállate, estos qué derechos van a tener. O sea, estos ni se lo lean. Situaciones en verdad que recuerdo mucho un caso donde un chico que bueno, eh, ¿cómo decir? Bueno, él nació porque la mamá la violaron. El muchacho nada más, o sea, en sus antecedentes, de lo que sabía el muchacho, nada más llegó a estudiar si acaso la primaria,
no sabía eh, pues leer ni escribir y simplemente lo obligaban los policías a de que tú le tienes que poner ahí la huella dactilar y tú fírmale una raya así, porque sí sabe leer y no le leas nada que no. Entonces decía uno, bueno, ¿por qué? Y empezaba uno al pleito a veces con los policías porque hay mucho desconocimiento, aún conociéndolo no lo respetan. Y eso aquí en Guanajuato, ¿eh? Entonces, ver tantas situaciones, cómo hay policías coludidos con la delincuencia, cómo operan, ver los modus operandi, cómo llegan, o sea, la fiscalía, cómo está todavía ese patrón de la falta del conocimiento o la falta de respeto a los derechos humanos es muy grave. ¿Por qué? Porque también hay gente inocente. O sea, hay gente inocente y gozan obviamente de una presunción de inocencia. Y que si la población no sabe, o sea, desde las escuelas, qué sé yo, o sea, desde chiquitos que si es que acudieron a las escuelas o hay programas de enseñarles, mira, o sea, tienes derecho a esto, tu persona vale, tienes una dignidad humana, ¿verdad? O sea, pues, ¿cómo vamos a estar creciendo como sociedad? Tenemos un problema realmente creo que muy, muy grande en cuestión de valores, en cuestión de derechos humanos, que a pesar de que se ha ido trabajando y estar impulsando esto, ¿verdad? Mediante cursos académicos, eso parece que todavía no hay ese fruto de que la gente realmente sepa, oye, tú tienes derechos humanos, ¿sabes qué son? Tienes dignidad. Y lo digo como docente, que me ha tocado estar en algunas instituciones académicas, tanto universidad como últimamente nivel preparatoria, y veo los niños, ¿verdad? Más chiquitos que ni ellos a veces tienen pues amor propio. A veces ni siquiera ellos se respetan porque desde casa hay comunidades muy lejanas donde existen muchos problemas que ya son patrones, entonces llegan a estos estratos, ¿verdad? O a esta de delincuencia, y vuelvo a recordar, digo, este joven que pues lo meten a la cárcel porque se había robado un par de rastrillos. Esos rastrillos los recuperaron. La situación era que se lo iban a llevar, o sea, la Ministerio Público que estaba ahí encargada y que es una lástima que todavía sigan contratando y tengan este tipo de servidores públicos en función, eh, se lo llevaron para que lo torturaran, para que aprendiera supuestamente el joven, que ya eran varias veces que antes se había robado la plancha, o sea, como que entender por qué. O sea, era un par de rastrillos. Eso es a lo que voy, o sea, a mí se me hacía muy incongruente qué es lo que está sucediendo desde que tienes el cargo como un servidor público, que tienes a tu mando, ¿no? O sea, cierto poder, pero también tienes ciertas limitantes y no debes de abusar de ese poder y tienes que respetar, o sea, esta cuestión de los derechos humanos que, vuelvo a repetir, todavía muchos policías no les cae en mente, o sea, no, ese respeto de por qué ellos tienen derechos humanos y estos no. Eh, otro comentario me gustaría decir que en el área federal, que también se ve asuntos, ¿no? Donde llegan, o sea, recurso de apelación, o sea, llega un tribunal de alzada, un tribunal de apelación, entonces llegan solicitando el amparo y perdón, es que estoy en amparo y en esto, bueno, el caso que quiero comentar es que muchas veces los policías traen ya los estupefacientes o esto de que quieren incriminar a tal persona, les inculcan las pruebas, se los llevan porque no quisieron darle su mochada, porque no, incluso ellos mismos, algunos se dedican a extorsionar, hay pruebas y eso, y que eran casos que pues fácilmente se caían, ¿no? O sea, a mí, sinceramente, no me tocó ver muchos casos, digamos, como pesados, cada vez había más como de narcomenudeo o de este tipo de cosas, o gente inocente que decía, ¿cómo es posible que esto esté sucediendo? Y que si hay gente inocente que después le alargan mucho su juicio, ¿cómo puede hacer el Estado para, pues,
solventar todo el daño a la dignidad de esa persona inocente que pasó tantos años en la cárcel y que no se le dictaba una sentencia. Bueno, eso sería todo mi comentario. Muchas gracias. No, gracias a usted. Bueno, hay un tema, si lo recuerdan, y si no lo comento, de Hannah Arendt, la banalidad del mal. Este, y dice Hannah Arendt, tras una experiencia de uno de los juicios de Nuremberg, donde ella decía que ella esperaba que el operador de la muerte en los campos de concentración era a partir de un personaje maquiavélico, todopoderoso, y resultó que quien operaba era un administrador que canalizaba vagones de tren y ponía horarios de llegada y horarios de salida. Entonces dice, a veces los quien hace el mal no son los grandes malvados, sino acaban siendo pues personas como nosotros, que uno, no hacemos lo contrario, ¿verdad? No hacemos el bien, elegimos pasar por alto, no ver, no decir, este, y ni siquiera tiene que ser tan extraordinario. El mal se vale, la maldad se vale de cuestiones ordinarias. Y entonces, eh, si lo vemos desde este punto de vista, am, y no con el ánimo de despectivo, sino con el ánimo de hacer referencia, ¿quiénes son los que acaban torturando, no? ¿Qué formación, qué escolaridad, cuánta necesidad tiene un operador de la ley que tiene que someterse a hacer una conducta que incluso puede ir contraria a sus propios principios y valores? Pero hay que comer, ¿no? Y la banalidad del mal es así de básica. Necesita tener un trabajo y ese trabajo a veces es, pues, darle unas cachetadas a alguien, ¿no? O a veces es no llevarle de comer, ni llevarle agua a alguien. Es más, a veces solamente es, me tocó una entrevista con una chica que no la llevaron a un separo al Cerezo, la meten en un cuartito en la fiscalía, apagan, se van todos, apagan todo, y de vez en vez subía un policía y se quedaba, un policía hombre, y se quedaba viéndola por afuera del vidrio, ahí, parado, viéndola. A uno se le ocurrió decirle, ¿estás buena, verdad? Y se retiraba. No hacía más, pero creo que en la soledad, una chica todo a oscuras, estás buena, ¿verdad? Tres palabras eh, podían significar todo el infierno posible que en ese momento pudiera ser suficiente, ¿no? Entonces, no hace falta hacer a veces cosas sorprendentemente malvadas para ocasionar el daño. Entonces, de ahí esta reflexión de Hannah Arendt sobre la banalidad del mal. Muchas gracias. No sé si haya alguna otra participación. Si no hay algún otro, a ver, creo que por ahí alguien quería comentar, ¿no? Bien. Bueno, pues si no hay algún otro punto a tratar, Eloy, verdaderamente fue un deleite escucharte con estos temas que son tan interesantes, tan profundos, de tanta pasión a lo mejor por descubrir cuáles son los motivos que generan este tipo de atrocidades, cómo comprobarlos, cómo hacer que los perfiles, inclusive como políticas públicas de los servidores públicos, quienes estén a cargo de estos programas, verdaderamente estén sensibilizados, que están hablando de personas y que por más, que es la base de los derechos humanos, ¿no? La parte de la dignidad, que por más que haya cometido
el delito más atroz que se hubieran imaginado, pues tiene dignidad y debemos de tratarlo como persona y la tortura que ha sido, bueno, me imagino que tu experiencia desde las épocas antiguas, ¿no? Cómo se ha transformado desde la silla eléctrica y cuestiones de maltratos sumamente crueles y que ahorita, pues en las nuevas modalidades pueden generar también este tipo de afectación, ¿no? La parte psicológica, todo lo que nos platicabas. Pues creo que hay mucho, mucho por seguir aprendiendo y creo que hoy nos quedamos con, como siempre mencionamos, con más dudas y el tener más dudas pues nos hace crecer más en el conocimiento para seguir investigando y seguir profundizando y querer saber más todavía. Así es que pues que ojalá que no sea la última ocasión que podamos seguir platicando contigo, Eloy. Muchísimas gracias. Creo que todos estamos convencidos de que ha sido una sesión del todo ilustrativo y muy, muy, muy interesante. Pues muchísimas gracias, Eloy, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por compartir también. Tengo, tengo por acá algunos mensajes en el chat. Es una ponencia sensible y profesional, nos mueve la reflexión. Felicidades, doctor Eloy. Ponencia, muchas gracias y feliz cumpleaños por adelantado. Muy buena la sesión, doctor Eloy. Por favor, silencien. Ok. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas que nos hacen el honor de acompañarnos. Que pasen muy buenas noches. Y nuevamente, pues sí, feliz cumpleaños adelantado y un fuerte abrazo, Eloy. Muchísimas gracias. Muy amables, gracias, que estén bien. Buenas noches. Muy buenas Buenas noches. noches, gracias, doctor. Feliz Doctores. cumpleaños. Gracias. Noches. Buenas noches.